Mis hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar en su casa, de abrir su palabra, de obtener bendición y enseñanza. Les pido que nos pongamos en las manos del Señor a través de la oración, dedicar este tiempo a Él y que seamos enseñados y nutridos con su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor, aquí estamos una vez más, un domingo más, Señor, que nuestro corazón se regocija, salta de alegría por estar en tu presencia, por venir a tributarte la honra y la gloria debida a tu nombre. Señor, te damos gracias porque tenemos esta libertad de congregarnos, de leer tu escritura sin ninguna restricción. La única restricción la ponemos nosotros mismos, Señor, cuando cerramos los oídos, cerramos los ojos. Somos más apegados a nuestras comodidades que a vivir conforme a tu propósito. Así que quita, Señor, todas esas ataduras que nos limitan de vivir la vida abundante que tú ofreces. Manifiéstate en esta clase, que sea para tu honra y tu gloria. Quita todas mis limitaciones, todas mis ataduras, y que tu Santo Espíritu se mueva libremente en esta reunión. Te lo suplico en el nombre bendito y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, pues después de una semana que suspendimos, tuvimos un breve receso por el culto de resurrección, que fue de enorme bendición. Hoy reanudamos nuestro discipulado como Jesús. El día de hoy comenzamos el capítulo número 12, último capítulo del libro. Todavía hay un agregado, digamos, capítulo, aunque ya no está numerado, ya no es el capítulo 13, pero es como un apéndice, como un colofón que nos sirve para reforzar todo lo que vimos. De hecho, nosotros hace 2 semanas tuvimos una breve recapitulación, recordarán ustedes, hicimos un resumen. Entonces, si le sumamos a la pasada que no hubo, tenemos 15 días que dejamos un poquito de ver los rasgos del corazón de Jesús que estamos aprendiendo en este discipulado que se llama Como Jesús. Entonces hoy, pues vamos a volverle a agarrar el hilo, ¿verdad? De repente las suspensiones y las pausas nos hacen que se nos olvide un poquito. En lo personal, les digo, fue de bendición para mí el receso porque tuve más tiempo de preparar esta clase. De hecho, ya tiene 2 semanas preparada, se ha ido enriqueciendo. De hecho, ya voy adelantado, ya tengo también la próxima. Gracias a Dios por el receso, porque también son útiles, nos permiten agilizar y mejorar nuestros métodos de estudio. Entonces, pues sesión número 31 se llama La perseverancia en la carrera de la fe. Ustedes con la simple visualización de la imagen que tenemos en pantalla, pues se darán cuenta de qué se va a tratar. ¿Cuántas de las veces vemos esta imagen? Bueno, la vemos tácitamente cuando en las carreras vemos a los pobres corredores que ya no pueden más. Este año hay Olimpiadas, vamos a tener en julio la oportunidad de ver ese tipo de escenas dramáticas, a veces inspiradoras, ¿verdad? De atletas que dan hasta el último de sus esfuerzos, de sus empeños para lograr sus aspiraciones. Ellos se preparan durante 4 años, que duran los ciclos olímpicos, y en cuestión de minutos, si no es que de segundos, dependiendo de la prueba, tienen que dar todo. Todo lo que se prepararon esos 4 años, en segundos queda demostrado si fue suficiente, si fue válido, si fue útil. Ha habido historias desgarradoras de atletas que en la mera hora de la competencia se lesionan, alguna vicisitud les impide terminar y cómo rompen en llanto, si han visto en Juegos Olímpicos ese tipo de escenas. Todo lo que se prepararon, que fueron 4 años. ¿Cuánto nos preparamos nosotros para esta carrera? Muchos ya tenemos algunos ayeres, ¿verdad? En el camino del Señor, otros van haciendo. Algunos, como el ladrón, en cuestión de minutos empiezan la carrera y la terminan y reciben su galardón, el ladrón que fue crucificado junto a Jesús. Otros duran todo un ministerio. ¿Se acuerdan de Moisés? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, en el desierto preparándose. Cuando viene y libera al pueblo, otros 40, pero ya guiando al pueblo, 120 años, y el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Cómo ven ustedes esa carrera?
120 años para no poder obtener la corona. Bueno, la obtuvo en la gloria, ¿verdad? Pero aquí lo que él se había preparado. Entonces son historias que verdaderamente nos sacuden, que así como... Sí, puede pasar, por ejemplo, un deportista se prepara por de 4 años y empieza la carrera y se cae, o sea, y no aguanta. sufre alguna cosa y lo termina. No resisten, efectivamente, como esas historias hay infinidad. Y vamos a verlo a lo largo de esta lección, que yo les pido que aprovechemos, que la disfrutemos, que pongamos toda nuestra disposición para que el Señor nos hable. Porque así estamos todos, hermanos. No sabemos en qué momento de la pista vamos. Algunos acabarán de arrancar, tendrán algunos años. Aunque hayan durado muchos años en la iglesia, serán pocos años los que tengan que el Señor les ha transformado. ¿Cuántos asistentes a los cultos necesitan ser salvos? ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar en eso? Muchos ni siquiera han arrancado la carrera. Y luego la ven así y ven las opiniones de los que la llevan un poquito avanzada y dicen, no, pues mejor no. Muchos se desaniman, muchos con entusiasmo siguen, no se han flaqueado, y otros, como dice la hermana, ya aventaron la toalla, como en el box, ¿verdad? Se usa ese término. Tirar la toalla significa ya me rindo, me doy por vencido. Qué difícil y qué distintas maneras tenemos cada uno de vivirlas. Y pues sí, efectivamente, la meta se ve cercana. Todo comienzo lleva un final. ¿Sí? La carrera en algún momento comenzó o está por comenzar y todos sabemos que va a tener su cierre, que va a tener su meta. ¿En qué momento? Pues no sabemos. Solamente Dios sabe cuándo nos va a llamar o cuándo va a venir por su iglesia. Pero todos nos planteamos esa meta, como muchas que nos planteamos en la vida. En lo particular, como iglesia, hace ya 31 semanas, bueno, más porque tuvimos 2 que no hubo discipulado, hace ya 30 y tantas semanas, arrancamos esta carrera que se llamó Discipulado como Jesús y estamos por terminarlo, ya estamos en el último capítulo y en una de las últimas sesiones. Entonces, ahí estaba la meta, ya la vemos cercana, ya se ve un poquito ahí los colores, las banderas, porque está por terminar. Yo creo que en un mes la terminamos y prepárense para el que viene, que está precioso, está sensacional para las necesidades de nuestra iglesia. Bueno, la carrera de la vida cristiana es otro boleto. Como cada quien comienza sus carreras en su estudio, algunos van a la mitad, algunos todavía no lo empiezan. Algunos ya se titularon, algunos hasta 2 carreras hicieron. Algunos comenzamos metas a corto plazo, como por ejemplo una dieta. ¿Sí? No me gusta mucho hablar de mí, pero pues ya vieron los resultados. Llevo 2 meses a dieta y ya estoy por terminar. Ya le veo la meta, 5 kilos me faltan para la meta que me propuse. Muchos creían que estaba enfermo, bendito sea Dios que no estoy enfermo, pero qué bueno que no me quisieron hacer sentir mal porque por discreción no me decían, pero no estoy enfermo, gracias a Dios estoy más sano que nunca y bendito sea Dios que me permitió este logro. Son metas cortitas, a lo mejor en enero se propusieron hacer ejercicio, muchos lo están logrando, unos ya desde febrero se arrepintieron y así como el estilo, pero la única meta que vale la pena, que como hijos de Dios, y eso es lo que nos tiene aquí, es la carrera de la fe. Es la que el Señor nos ha llamado a correr con muchas recomendaciones que vamos a ver en su escritura en la clase de hoy y en la de la próxima semana. Y la meta no se ve, bueno, al menos de nuestra parte no la vemos cercana porque nadie piensa en morirse ya, o nadie al menos le han dicho te quedan 2 semanas o 2 meses de vida. Entonces nosotros decimos, vamos a esforzarnos, vamos a seguir corriendo la carrera hasta que el Señor venga. Si bien es cierto, el Señor puede venir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, también es cierto que no podemos decir que tenemos la vida asegurada. Aunque estemos bien de salud, ustedes saben que la vida es frágil, ¿sí? Dice la palabra de Dios que como la hierba que en la mañana es y en la tarde ya está seca, así es la vida del hombre. Entonces nadie puede asegurar que a mí me quedan 60 años de vida porque tengo 10, o me quedan 10 porque tengo 50, no podemos saberlo.
Podemos el día de mañana atravesarnos la calle imprudentemente y ahí quedar. Entonces, hay que pensar en eso, en que la meta puede estar a la vuelta de la esquina. Y cómo vamos a estar corriendo en el momento en que llegue nuestra llamado final a la meta. Entonces, pues más allá del conocimiento que hemos podido medir, que la semana antepasada con nuestro ejercicio de evaluación hicimos, este aprendizaje que hemos recibido a través de este hermoso discipulado también está por llegar a la meta. Hemos visto 11 rasgos del corazón de Jesús. Estamos por ver el número 12, que ahí en sus hojas de trabajo que les proporcioné, lo pueden seguir estudiando, lo pueden seguir analizando, orándolo sobre todo. Señor, ¿qué me falta? Tú evalúame, tú dime en qué aspecto todavía necesito mejorar. Entonces, pues también es necesario evaluar seriamente cuál es el desempeño de mi carrera en la vida cristiana. ¿Sí? Los corredores se van monitoreando. No sé quién de ustedes haya tenido la oportunidad de correr. Pues a lo mejor el maratón no. Yo sí tuve una tía, bueno, la tengo porque todavía vive, que sí corrió maratones completitos de 42 kilómetros. Yo creo que algunos que han sido atléticos, pues sí han corrido carreras. ¿Alguno de ustedes, hermanos? ¿10, 15 kilómetros, 5? ¿Nadie? ¿Tú sí, hermano? ¿De cuántos? De 5. Pues está bien, pues muchos ni el kilómetro aguantamos, ¿verdad? Pero fíjense, se van monitoreando, se van dosificando, ¿verdad? No salen luego a dar todo. Tienen que ir a un paso constante, que les permita guardar energías para la recta final. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros creemos o pensamos que estamos en la recta final de la carrera de la fe? Yo creo que todavía nadie, ¿verdad? Aunque sí podríamos vivir como si lo fuera, ¿verdad? Vivir como algunos teólogos han dicho, vivir cada día como si Cristo viniera mañana, como si hubiera resucitado ayer, no, nacido ayer, resucitado hoy y que venga mañana. Así debe de ser nuestra fidelidad al Señor. Es pues importante a la hora de ir corriendo en esta carrera de la fe, evaluar nuestro desempeño. En la vida cotidiana, como les decía, solemos emprender proyectos, muy a menudo los dejamos truncos, la verdad. Les decía ahorita el ejemplo del gimnasio, del ejercicio. En enero todo el mundo decide, ya, ahora sí voy a vivir una vida más sana, ya no voy a comer esto, ya no voy a tomar coca, ya no voy a comer tanto, simplemente. Y pues luego el 2 de febrero se nos olvida porque llegaron los tamales y ya rompimos la regla. Muchos con ir a preguntar al gimnasio ya se cansaron, además fueron a pedir informes y ya hasta ahí dejaron el programa del ejercicio. Otros métodos, por ejemplo, estudios. Muchos se inscriben a un programa de estudio. Voy a estudiar inglés, este año voy a aprender esto. Y se inscriben con mucho entusiasmo y a la primera que batallan con la colegiatura, suspenden. ¿Qué les digo yo? Tengo alumnos de guitarra y de piano los jueves y los viernes. Muchos, con el puro mensaje de inscripción, se rajaron. No fueron ni a una clase. Algunos fueron a una, a dos, dejan de ir. Entonces, es difícil. Requiere disciplina y requiere mucho sacrificio proponerse algo y lograrlo. Y eso es en las metas terrenales. ¿Qué me dice usted de la meta espiritual? ¿Es fácil la vida cristiana? ¿Ustedes creen que por algo el Señor nos dejó en su palabra tantas y tantas recomendaciones? Resistid al diablo y vivirá de vosotros. Ceñíos con la armadura, vuestros lomos, con los aprestos de la fe, de la oración, de la palabra. Todas esas recomendaciones no son en vano. El Señor sabía lo difícil que iba a resultarle para sus hijos vivir una vida como la suya, que esa es la aspiración y ese es el enfoque que tiene nuestro discipulado. Entonces, hermanos, hay metas, hay carreras que vale la pena correr y hay otras que pues en realidad si no las cumplimos no pasa nada, ¿sí? ¿Cuántos años el personal, cuántos años cada año me esforzaba y me proponía bajar y no podía? Esta es la tercera vez en toda mi vida, tercera vez que bajo y he vuelto a subir. Yo le pido al Señor que me ayude para ya no volver a subir, tener un límite, un techo, que en cuanto llegue a él volverme a someter. Porque sí trae muchos problemas, la obesidad, la gordura, muchos problemas de salud que entre más año pase, más difíciles van a ser de atender. Cuando el metabolismo es joven no pasa nada, pero ya entre más años tiene uno es necesario cuidarse más. Entonces, esas carreras,
emprendimientos como aprender algo, como hacer ejercicio, pues no pasa nada si no las cumple. Hay otras que sí son un poquito más comprometedoras, sus estudios, su matrimonio. La carrera del matrimonio también es difícil de correr. ¿Y cuántos ejemplos vemos? Casi no en el pueblo del Señor, pero sí muy cotidianamente en la vida normal, de matrimonios que fracasan porque alguien de los dos no puso su parte y el matrimonio se tiene que desintegrar. Pero hay unos que verdaderamente y definitivamente vale la pena correr. Y eso es lo que pretendemos aprender en este estudio, cómo la carrera de la fe nos garantiza una vida de bendición, de gozo, de abundancia con el Señor, abundancia espiritual, por supuesto que me estoy refiriendo, y que vale la pena que pongamos todo de nuestra parte para que esta carrera sea como el Señor la ha dictado, como el Señor quiere que la vivamos, que la corramos. Y para eso se necesita ese ingrediente fundamental, que lo vimos en la introducción, la perseverancia. Es una palabra, bueno, que tiene el mismo significado dentro del contexto bíblico como también en la vida secular. Hay un dicho que dice: el que persevera alcanza. En la Biblia, por supuesto, que queda muy claro que la perseverancia en el camino de la fe es vital para que un cristiano se mantenga, para que un cristiano se mantenga firme en esta carrera que estamos llamados a correr. Y la perseverancia, mis hermanos, se ha llegado a constituir, por decirlo de alguna manera, como una doctrina, aunque sabemos que no hay una doctrina de cada cosa. La doctrina es la doctrina bíblica, aunque ya después se utiliza la palabra para decir doctrina bautista, doctrina de la salvación, doctrina del cielo. Para cada cosa, cada aspecto de la enseñanza bíblica le atribuyen esa palabra y la hacen un compendio de indicaciones bíblicas o de preceptos que vienen en la Escritura y construyen la doctrina de determinada cosa. Bueno, si pudiéramos dar por válido el término, podríamos decir que hay una doctrina que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. No sé quién de ustedes ha oído hablar de ella, o han leído, o han escuchado alguna predicación de eso. Bueno, muchos predicadores, pastores sobre todo, preocupados por su congregación, no les gusta hacer ese tipo de separaciones. Hoy vamos, este mes o este año nos vamos a proponer estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Sí predican sobre cada aspecto por separado, pero no lo constituyen como doctrinas como tal. ¿Por qué? Porque luego pasa que como se trata de interpretaciones o como de adecuaciones para que la gente lo entienda mejor, los mismos autores a veces no se ponen de acuerdo y por eso hay discrepancias. Simplemente en la doctrina del Espíritu Santo, ustedes saben que hay denominaciones que aceptan, por ejemplo, el hablar en lenguas, que aceptan las manifestaciones, que aceptan que baje ese tipo de unción cuando sabemos que solamente el día de Pentecostés se dio. Entonces, es un ejemplo. Luego, no podemos nosotros exponernos y empezar a cometer errores de este tipo y confundir a la iglesia, a la congregación. Entonces, es mejor tocar los temas sin ponerles el calificativo de doctrina, pero sí hacer la aclaración. Cuando ustedes escuchen o oigan hablar de esto, de la doctrina de la perseverancia de los santos, va a haber opiniones diversas. Algunos, por ejemplo, también estoy nada más en el terreno de la especulación, creen que el que no persevera, que el cristiano que se aleja, pierde su salvación, y de ahí surgió otro conflicto, otra polémica. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Bueno, no se pierde si un cristiano siguió fiel. Bueno, pero ¿hasta qué punto tú puedes evaluar que ese cristiano siguió fiel? Tal vez solamente era activismo. Tal vez él confiaba más en su desempeño y en los cargos que desempeñaba. Y todo el mundo dice, ay, murió siendo un buen siervo fiel. Y el Señor, que conocía su corazón, ¿tendrá la misma opinión? ¿Sí? ¿Cuántas veces vemos cristianos que no son tan destacados o que no tienen un papel tan protagonista dentro de la obra, pero que su corazón verdaderamente se preocupaba por vivir agradando al Señor? Entonces, no lo podemos medir de la misma manera. Por eso, vamos a ver este aspecto de la perseverancia en la carrera de la fe, con la profundidad que la Biblia lo permite. Eso sí, que sea la Biblia la que dicte
la enseñanza, y ya a nivel doctrinal cada uno de nosotros se va a ir haciendo su opinión, sus conceptos, siempre y cuando estén dentro de la Biblia, y no hay ningún problema si usted lo considera doctrina o no. Eso no tendrá mayor importancia. Entonces, para empezar, vamos a separarlo en 3 puntos, identificando la carrera, que es lo único que vamos a alcanzar a ver hoy. La próxima semana tendríamos ya la segunda parte, que es resistiendo la carrera. Entonces, aunque el capítulo se llame resistir la carrera, vamos a dejar la resistencia para la próxima clase. Hoy nada más vamos a identificarla, porque así, es más, y aún así creo que nos vamos a quedar cortos. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Bueno, vamos a empezar diciendo que efectivamente muchos cristianos tristemente ni siquiera han reparado en este aspecto. Fíjese bien y medítelo para que lo compruebe. Muchos creen que no se trata de un esfuerzo, que no se trata de una carrera, que levantando su mano, que habiendo dicho que sí, que habiendo pasado al frente, ya la hicieron. Que no tienen que poner nada, porque la salvación es por gracia, no va a ser en base a mis obras, que yo no tengo que hacer absolutamente nada, que el Señor ya me salvó. Tienen su parte de razón. Sí, efectivamente no hay nada que yo pueda hacer para añadir o para contribuir con mi salvación. En eso tienen razón, pero ellos se tiran a la hamaca. Ya soy salvo y ya no hay nada que yo tenga que hacer porque el Señor ya me salvó. Haga lo que haga, viva como viva, decida yo hacer lo que yo decida hacer, nada va a afectar mi relación con Dios. Están en un error. Vamos a comprobar a través de la palabra de Dios cómo la carrera de la perseverancia y la carrera de la fe tiene su repercusión y tiene su importancia, que el cristiano lo sepa identificar. Entonces tenemos como principio de cuentas que identificar y que ver lo que la Biblia nos dice al respecto. Efectivamente, Cristo hizo todo por salvarme. ¿Es suficiente? ¿Tengo algo que hacer yo? ¿Requiere de mí algún esfuerzo, algún empeño? No un sacrificio, porque el sacrificio supremo lo hizo Jesús, pero sí algo que me obligue o que me mueva, ¿sí?, a que mi vida y mi corazón se alineen con lo que la palabra de Dios me dicta. Hay necesidad, pues, de conocer. Y no sé si se han fijado, seguramente lo han leído en alguna ocasión, pero hoy hicimos este compendio de los pasajes en los cuales la Biblia nos habla de que efectivamente hay una carrera por delante. En varias ocasiones, en reiterados ejemplos, la Biblia nos habla de la vida cristiana comparándolo con una competencia, con un esfuerzo. A veces, casi siempre, como lo vamos a ver ahorita, son con una carrera, pero también lo compara con otro tipo de deportes. Recuerden ustedes que sobre todo el apóstol Pablo vivió en la época en la que los griegos ideológicamente imponían sus costumbres, su cultura al resto del mundo. También los romanos tenían esa influencia. Y en Grecia se empezaron a practicar las competencias atléticas desde aquella época. No crean que las Olimpiadas son de 1900 algo para acá. Esa es la temporada moderna, la época actual de los Juegos Olímpicos. Pero las competencias existen desde hace mucho tiempo. Entonces, en varios pasajes vemos en la Escritura cómo se compara que el cristiano, las iglesias, los miembros de las iglesias primitivas vieran como ejemplo, eso que estoy viendo en la competencia atlética que hay en mi ciudad o en mi región, se parece mucho a lo que yo tengo que vivir como cristiano. ¿Sí? Y vamos a empezar, 1 Corintios 9, 24 al 27. Ahí está subrayado el aspecto que se resalta con respecto a esta comparación. Dice este pasaje: ¿no saben que los que corren en el estadio, ahí no era el maratón en la calle, ahí era un circuito así como los que ahora vemos, ¿verdad?, que son 400, ¿cuánto medirá la pista? No saben, no, quién sabe. Bueno, pero hay competencias de varias distancias, desde la de 100 metros, 200, 400, relevos, hasta las que le dan un chorro de vueltas. No sé atléticamente cuánto medirá la pista, pero allá desde entonces había un estadio y le daban vuelta al circuito. Dice, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen.
Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, porque pues en aquel entonces no había coronas ni medallas como las que se esculpen actualmente. Les ponían una ramita de laurel, esa era su corona. Una hojita así como las que usaban los emperadores romanos. No creo que harían trofeos, tal vez medallas sí, pero trofeos todavía no se utilizaban. Pero es una corona, sea de planta o sea de algún metal, se va a corromper, se va a echar a perder. Incluso, suponiendo que durara muchos años, que fuera de oro, me muero y no me la llevo. Entonces, esa corona, ¿de qué sirve? Pues nada más para presumirla, para tomarme la foto, tal vez para ponerla en un cuadro, en un marco, y exhibirla y decirle a todo el mundo que gané. Pero es una corona corruptible porque tiene límite, no tiene eternidad. En cambio, hermanos, nosotros, una corona incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que nada la va a afectar. Ese galardón que el Señor nos tiene preparados. Nada la corrompe. Por lo tanto, decía Pablo, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Sí? Filipenses 2:16. Hay dos pasajes de Filipenses, el 2:16 y el 3, versículo 13 y 14. Decía en el primero, sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Una vez más comparado con una carrera. En el capítulo 3 dice Pablo, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigue hacia la meta. Pablo decía, incluso siendo quien era, el apóstol llamado a predicarle a los gentiles, con toda la bendición y gracia que Dios le dio para que fuera portavoz de las buenas nuevas, él decía que no lo había alcanzado. Él se estaba haciendo una evaluación en ese momento, como la que acabo de mencionarles, estamos invitados cada uno de nosotros a hacernos. ¿Cómo nos calificaríamos utilizando ese mismo símil que utilizó Pablo? ¿Ya lo habremos alcanzado? Pues si Pablo decía que no, yo creo que nadie de nosotros puede decir que ya, ¿verdad? Pero ¿qué tan parejos vamos? ¿Iremos igual que Pablo? ¿O iremos muy rezagados si lo comparáramos con esa el mismo ejemplo de una carrera? Si Pablo iría en el kilómetro 30 de los 42, ¿nosotros en cuál iríamos? O a lo mejor ya voy llegando, pero porque hicimos trampa. O a lo mejor creyendo que vamos más adelante de lo que en realidad vamos. Entonces, todo esto nos sirve para irnos haciendo esta evaluación. Hebreos, que es el pasaje, hermanos, que vamos a usar no solamente en esta clase, sino en la próxima, le vamos a sacar infinidad de enseñanza, de juguito, de sustancia. Prepárense porque está muy, muy completo este estudio, este capítulo. Hebreos 12, del 1 al 3, dice así, por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A ver, correr, si yo corro, pues si hay algo que no está implícito en correr es ser paciente. ¿Sí? Si fuera paciente caminaba. ¿Cómo se aplica eso de corramos con paciencia? Bueno, entre otras cosas, luego el sentido común nos indica, ¿verdad? Correr, pero con sabiduría. No correr a lo loco. ¿Han visto cómo corren algunos desparpajados así que no saben ni mover los músculos correctamente? Se cansan más. ¿Sí? Hay técnicas para correr. Hay un calzado especial para correr. Y hay situaciones que la hacen más llevadera la carrera. Y una de las pistas que nos da es esto. Puestos los ojos en Jesús. Esa es principalmente, ¿sí? la táctica principal. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza,
y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Lo que decíamos hace un momento, ¿cuántos hay que en la carrera ya se cansaron, ya se les nota abatidos o simplemente ya la abandonaron? Y finalmente Pablo, ya cuando iba a terminar, ahora sí que él ya veía cercana la meta, su carrera, le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. No solamente había competencias de carreritas en las Olimpiadas de aquel entonces, también había de lucha cuerpo a cuerpo. De hecho, actualmente todavía persiste la lucha grecorromana. Si ustedes son aficionados a los Juegos Olímpicos, todavía se practica esa prueba y data desde aquel entonces. Griegos contra romanos, por eso se llama así, luchaban cuerpo a cuerpo y solamente aplicaban llaves, ni siquiera se dan golpes, solamente son llaves y sometimiento del rival. Bueno, él también lo comparaba con una batalla. Y luego recurre a la carrera. He terminado la carrera. ¿Cómo se resume esto dentro de la vida cristiana? He guardado la fe. Y la fe, por supuesto que al inicio es la que nos salva, la fe puesta en Jesucristo para salvación. Pero también es la fe constante, la que se manifiesta como uno de los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? En Efesios. Es una fe que no flaquea, que no desmaya, porque no depende de nosotros, depende de la fidelidad de Dios. Entonces, Pablo tuvo que guardar la fe lo salvó al inicio, pero durante todo su trayecto y toda su carrera desempeñó una defensa de su fe, al grado tal que le permitió compartirla con todo el pueblo gentil. Y termina diciendo, en el futuro me está reservada la corona de justicia. Él la comparaba al principio, ¿se acuerdan? Con una corona corruptible o incorruptible. Bueno, aquí le agrega un elemento más. Es una corona de justicia. Porque aunque las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional se las da de muy justo, ustedes han visto que hay injusticias en las competencias. Hay apelaciones, hay un tribunal olímpico en el cual si un atleta o un país que uno de sus representantes se considera despojado de un derecho o que le hicieron trampa, mete una apelación. Entonces, humanamente no hay justicia perfecta. La única justicia perfecta es la que Dios puede impartir. Entonces, por eso Pablo dice que esta corona es la corona de justicia en el Señor, por el simple hecho de que Él es el juez justo. Él me la entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida del Señor? Ahí está incluido en esta competencia. Entonces, ahí vamos en la carrera, hermanos. Pablo ya llegó. Y muchos que nos antecedieron, muchos fieles, muchos santos ya llegaron. Nosotros todavía no llegamos. Nos faltan kilómetros. ¿Cuántos? No sabemos, solamente Dios sabe. Pero ¿qué hay que hacer? Pues perseverar en la carrera. Así se llama la clase, así se llama la primera parte de nuestro estudio. Identificar la carrera. En todos estos pasajes, hermanos, queda claro una cosa. Y no sé si los se fijaron o los volvemos a poner. ¿Qué nos queda claro? No sé si lo identificaron. No es fácil. Es una tarea difícil. No es, pues ahí camínale, al cabo, si no puedes, hay un carrito que viene y te da ride. No, nadie nos va a dar ride. La carrera la vamos a tener que correr nosotros. Sí, por supuesto no en mis fuerzas, ya estaría descalificado desde el principio. En las fuerzas del Señor, pero sí disponiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente, mi corazón a ser transformado a su imagen. Entonces, sí es un esfuerzo, no es una tarea fácil, implica disciplina y cómo nos cuesta trabajo. Aquí pudiéramos hacer toda una clase de la pura disciplina. No solamente como cristianos, como seres humanos. Decíamos al principio, por eso fracasan nuestras dietas, por eso fracasan nuestros planes de estudio, por eso fracasan nuestros proyectos de renovación. Ay, voy a pintar y voy a tumbar y ahí se quedan los escombros por años. Entonces, ¿por qué? Porque no existe una disciplina. Y no me digan, no, es que no alcanzan los recursos. Bueno, también eso implica disciplina.
hacer una administración y hacer una planeación de gastos de manera que yo esté seguro que voy a salir adelante de mi proyecto. ¿Sí? Por eso, tristemente, como veíamos hace rato, matrimonios que no terminan la carrera, porque no hubo una planeación en los preceptos del Señor. Sí, tal vez lo planeé muy bien, tú trabajas, yo trabajo, tú cuidas a los niños, yo no, y empiezan los disgustos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo sometemos a la disciplina del Señor. Como cristianos no se diga, no queremos disciplina. La iglesia, los siervos del Señor que pastorean, es una de sus más notables quejas porque la iglesia no se deja ministrar, no se deja disciplinar en el sentido bíblico, aclarando. No que el pastor quiera hacer un látigo, no que el pastor quiera siempre estarle cuidando la vida, no, nada más lo que dice la Biblia. Pero cómo batallan y cómo sufren cuando se le quiere llamar la atención en amor a un cristiano, a un hermano, que no hace lo que la Biblia dice, lo que el Señor nos pide, inmediatamente se ofenden, se van de la iglesia, aquí no me tratan bien, yo no me merezco esto. Tristemente es eso, no nos gusta la disciplina, y la disciplina del Señor es santa. ¿Sí? Dice la Biblia que Él al que ama, disciplina. La vara y la rectitud traen bendición al Hijo de Dios. Implica sacrificio esta carrera, implica lágrimas, implica, como lo hemos visto en la Escritura, hasta la vida misma. ¿Sí? ¿Cuántos murieron? Lapidados, apedreados, aserrados, los apóstoles, y cuántos de la vida incipiente de la iglesia primitiva dieron su vida y dieron su sangre por el Evangelio. Y no, obviamente no nos pasa por la mente que ese tipo de disciplina llegue a nosotros, que esa carrera nos cueste la vida. Probablemente muchos se desanimarían y dirían, no, pues no vale la pena. Valorarían más su vida física, su vida terrenal, que la vida eterna. Y no es fácil, ¿verdad? Les admito. Igualmente yo diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tendría que dar yo la vida física, terrenal, si tengo muchas cosas por las cuales mantenerme vivo? Es un nivel especial cuando un hijo de Dios reconoce que vale más la vida eterna que la propia vida terrenal. Entonces, hermanos, es importante que sepamos que todo esto implica la carrera de la fe. Disciplina, sacrificio, lágrimas o hasta la vida entera. De hecho, la misma palabra griega que se utiliza en la Biblia para este término de carrera, dice que es la palabra agón en griego, que ustedes la identifican porque es nuestra raíz para la palabra agonía. Entonces, fíjense cómo son hermanas, son primas, agonía y carrera. O sea, correr implica sufrir, desde la raíz etimológica. Es relevante esto, hermanos, porque generalmente no lo vemos así. Ahora, pregúntele usted a un corredor, de esos que sí se avientan los 42 kilómetros, ¿qué tanto se sufre o qué tanto la disfruta? Probablemente sí la disfruten porque por algo se vuelven a inscribir y siguen corriendo carreras, y más cuando ganan, cuando son ganadores. Pero ¿cuántos hay? Nada más uno gana. Bueno, uno de cada categoría. Póngale, 3 ganan. Varonil, femenil y máster. O un varonil en jóvenes, un femenil en jóvenes, un varonil en mayores y un femenil en mayores. Póngale 4, 5 ganadores. ¿Pero cuántos se inscribieron? Ahora que pasó el maratón Lala. ¿Cientos, no? Si no es que miles, yo no sé cuántos, la verdad, nunca he ido a los maratones, nomás los veo pasar. Pero se inscriben muchos, y muchos hermanos saben que no van a ganar. De antemano saben que no tienen posibilidades de llegar en primer lugar. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué se autoexigen ese sacrificio supremo? Porque es verdaderamente extenuante. Yo veía a mi tía, pobrecita, duraba 2, 3 días después de la carrera rehabilitándose, tomando sueros y haciéndose masajes, y todavía al día siguiente tienes que salir a caminar porque te entumes de los músculos. Entonces, y ese que llega al último, ¿se han fijado que a veces no quita nada porque respetan a los corredores? A unos que se tardan hasta 5 o 6 horas y ahí se están, porque merecen un respeto y merecen que los esperen, y hay quien les aplaude, bravo. Oye, no cualquiera aguanta, ya quisiera yo aguantar 5, no digo 42. Entonces, ¿qué nos dice esto?
Es difícil, no es fácil una carrera, ni la atlética de la vida real, ni la que estamos utilizando como ejemplo, la vida cristiana. Se requiere todo esto. Sin duda que el Señor quiso advertirnos a través de todos estos pasajes de la seriedad de la tarea a la que nos está llamando. ¿Sí? No era una situación sencilla y por eso nos llama a permanecer, a perseverar. Y en el caso específico de nuestro capítulo que estamos estudiando, que se llama Termine con fuerza. ¿Sí? Yo no sé el autor si está pensando en el término de nuestra carrera como de nuestra vida, o simplemente lo quiso sujetar al término del estudio, porque ya es el último capítulo. Yo creo que las dos aplicaciones son válidas. Vamos a terminar el estudio. ¿Qué va a pasar dentro de unos meses o dentro de un año? Pues estos temas como que ya se nos van a haber quedado un poquito sepultados, se nos van a olvidar. Y nos vamos a olvidar de fomentar en nuestro corazón la ternura, el perdón, el gozo y todo lo que estudiamos en este discipulado. Entonces, termine con fuerza, pero aplíquelo todo. ¿Sí? Que no sea el término de un ciclo más, que no sea nada más el cambio de un discipulado a otro, sino que todo esto se nos quede. Y también tiene aplicación a la vida práctica, porque como les decía hace un momento, nadie tiene la vida asegurada. Podemos en este mismo momento, mañana mismo, ya no abrir nuestros ojitos y abrirlos ya en la presencia del Señor. Entonces es necesario que también sepamos que el término de la carrera está próximo. ¿Sí? El mismo Señor puede venir en cualquier momento. Los tiempos están ya blancos, los campos están blancos para la siega. El Señor puede recoger a su iglesia en cualquier momento. Entonces la meta está cercana. Por eso hay que terminar con fuerza. Simplemente observe, como decíamos hace un momento, cuántos ejemplos hay a nuestro alrededor de corredores entrecomillados. Ahora sí no estoy hablando del maratón, de los cristianos, de los corredores de la carrera de la fe. ¿Cuántos de estos corredores, hermanos, no logran terminar la carrera? ¿O qué tal parece que aunque vayan en la pista, ya no están dispuestos a esforzarse? Ya no quieren proseguir. Se quedan al lado del camino, se apartan para que los demás lo rebasen, dejan que los demás pasen. Se cansaron de mantener el paso, ya dejaron de correr y solamente esperan la meta, ya con los ojos así, a ver dónde dice meta ya para llegar. Ya lo que queremos es terminar. Ya no les importa el resultado. Rebásenme. Todos lleguen antes. Yo, si llego bien y si no, ni modo. Como dicen, ¿verdad? Ya quisieran otros pobres. Aquí voy, pero voy caminando. Muchos hasta en sentido contrario, ya se perdieron tanto que ni siquiera las flechitas siguen. Ya, prácticamente van en la carrera, pero nomás porque se les autodenominan cristianos, ¿sí? Se quedaron con el puro título, como muchos corredores que nomás van por el numerito y por su kit, ¿verdad? Que les dan un termo y una toallita y algo. Y más cuando, por ejemplo, el ala sí les da medalla a todos, aunque no ganen, les da su medallita de reconocimiento. Y muchos ya con eso se conformaron. Corren lo que aguanten y se salen. Ya, hasta aquí llegué. Hay muchos cristianos que hacen eso, quieren el puro título. Yo ya levanté la mano, ya me inscribí a la carrera y ya el Señor sabrá si me premio o no me premio, pero yo ya, hasta aquí llegué. No se esfuerza. ¿Por qué vemos tantos ejemplos de esos? Tal vez una de las razones puede ser que no pensaron o no previeron que la carrera iba a ser tan difícil, tan ardua. ¿Sí? Y lo vemos en la vida real. ¿Qué les pasa? Pues tal vez alguien tropezó con ellos o ellos tropezaron con alguien, porque la Biblia habla de piedras de tropiezo. ¿Cuántas carreras cristianas han sido truncadas por una piedra de tropiezo? ¿Sí? Tal vez alguno de nosotros, o tal vez nosotros hemos sido la piedra de tropiezo de alguien más. Qué difícil y qué duro, ¿eh? Qué duro porque es cierto y se da a veces hasta inconscientemente. Muchas veces usted ni siquiera se ha dado cuenta de que ha sido tropiezo para un hijo de Dios, para un cristiano. Y tal vez, hermanos, otra de las razones puede ser que les intimidó a un corredor más entusiasta que ellos. ¿Se han fijado? Compárenlo y vean en sus recuerdos, ¿verdad? De sus años que tengan como creyentes.
¿Cuántas veces hay hermanos que tenían dones, tenían talentos y los dejaron de utilizar? ¿Por qué? Bueno, probablemente llegó alguien con un don similar y él, por sentirse menospreciado, por sentirse apabullado por el brillo del otro hermano, prefirió opacarse. Yo recuerdo mucho a un hermano, no me explico cómo, teniendo la preparación que tenía, no puedo dar más datos para no aludirlo, la preparación que tenía, las clases que daba, yo aprendí mucho con él. De repente, no solamente ya no hace nada, ya no lo vemos, ya no va a la iglesia, ya, se nos perdió. Se encuentra uno con ese tipo de casos. Otros hermanos tal vez descubrieron que no estaban listos para el compromiso, que su decisión por Cristo era demasiado grande, el compromiso, como para sacrificar con ellos su estilo de vida. Fue un momento de emoción, tal vez dijeron, ay, ahorita estoy muy encendido, levanto la mano, me bautizo, y después de unos años dicen, no, se me hace que esto no era lo mío. Y simple y sencillamente se salen de la carrera. Porque es válido. También en los maratones se puede uno salir y dice, ya, me rindo. No pasa nada. Los que terminan son los que llegan a la meta, los que no hay ningún problema. ¿Habrá algún problema en la vida cristiana los que se salen de la carrera? Lo que decíamos al principio, ¿qué dicen algunas corrientes de pensamiento? No, tú ya no pierdes tu salvación, hagas lo que hagas, vivas como vivas. ¿Qué dicen otros? No, sí tienes que esforzarte y solamente, como dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es bíblico también. Entonces, ahí está, como dice Cantinflas, ¿verdad? Ahí está el detalle. Como cristianos, tenemos que analizar, tenemos que evaluarnos. No nomás es ir en la carrera y ¿a dónde va la procesión? Pues a donde vayan los de adelante. Como hay un dicho que dice así, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? Pues a donde va toda la gente. Sí, pues si la iglesia hace esto, pues yo ahí voy formado. Y no es que quiera ir, sino que los de atrás me empujan. Que la iglesia cambió de rumbo, vámonos para acá. Bueno, pues quién sabe qué pasaría. Yo nomás sigo al rebaño. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de poner los ojos, bueno, es muy pronto para dar conclusiones, pero bueno, ya vamos avisorando, ¿verdad? Se trata de poner los ojos en la meta auténtica, en Cristo. Y aquí están las instrucciones. No es nada de que, a ver, ahí para dónde me dice la flechita. Ya las flechitas ya están aquí. Pero ¿cómo voy a descubrir la ruta si no la escudriño? Si no agarro mi mapa. Los que se inscribieron al maratón, voy a estar usando mucho el ejemplo, porque pues bueno, aquí en La Laguna tenemos el Maratón Lala y para todos es muy, muy elocuente eso. Los que se inscriben primero ven por dónde va a pasar. Que voy a salir de aquí, voy a agarrar este bulevar, voy a dar vuelta acá. Incluso nosotros que no corremos, vemos por dónde pasa para que no me atore el tráfico. Entonces, ver la ruta es importante para el que corre y para el que va a un lado. No es cualquier cosa, sabemos de antemano que esta preparación solamente aferrados, como hemos estudiado en otras predicaciones también que nuestros hermanos pastores nos han dicho, si no estamos conectados a la vid, no va a haber fruto, no va a haber provisión. Es como si usted se mete sin inscribirse. Si usted, es más, a lo mejor ni lo dejan, pero si usted quiere irse a un ladito del camino oficial, nadie le puede decir nada porque la calle es libre. Pero si usted no está aferrado y bajo las reglas que la Biblia establece, usted no está corriendo la carrera de la fe, definitivamente. Y bueno, hay muchas otras razones, pero cualquiera, el hecho es que ya no corren. ¿Cuántas gentes vemos que simple y sencillamente ya no corrieron? Tal vez siguen en la pista, puede ser, ahí van, asisten a la iglesia, calientan una silla, tal vez hasta tienen un cargo, tocan el piano, barren, limpian las bancas. Ahí van en la carrera, pero sus corazones ya no están en la carrera. Ellos creen que haciendo lo que hacen les garantiza que van a recibir su galardón, su medalla. ¿Qué es lo que les ha pasado? La Biblia es clara en decirlo, han dejado su primer amor. Ya no arde ese fuego ardiente del gozo de su salvación que un día sintieron, que les hizo arrepentirse y venir al Salvador en fe.
Ya ni siquiera ese fuego calienta su corazón, mucho menos va a calentar a los de alrededor, porque ese es nuestro llamado, ser llamas, pero también calentar a los demás. Eso es vivir como iglesia, ser de bendición a otros. Y simple y sencillamente desertaron de la competencia. En el mejor de los casos, su mejor obra haya sido la primera, levantar la mano, pasar al frente para el corredor, inscribirse. Ese fue su logro, inscribirse y que le dieran su numerito, ese que se pone en la camiseta. Para muchos eso ya es un logro y hasta lo presumen. Yo me inscribí al maratón Lara. No lo corrí ni lo gané, pero yo me inscribí. ¿Y cuántos cristianos vemos que ese es su mayor logro? Yo recibí a Cristo y sabrá Dios qué pasó con ellos. Ese es el llamado, esa será la carrera de la fe. Tal vez fueron más allá, fueron misioneros, se fueron a no sé qué ejido y hasta participaron y hasta hay fotos de ellos en la organización de tal iglesia, ahí están, su corbatita. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Qué fue de su corazón? ¿Dónde, en qué kilómetro de la carrera se salieron? Fue solamente un esbozo de carrera gris, improductiva, estéril, porque no ganaron ni una vida para el Señor, porque su familia no fue edificada a través de su cambio de carácter y de corazón. Entonces, nada de aquella victoria en Cristo que cantaban, vida abundante y Cristo mi victoria, quedaron en letras de canciones nada más, en letras de coritos que ellos cantaron muchas veces, pero que en realidad no la experimentaron. ¿Conocemos gente así? ¿Verdad que sí? Sí vienen a su mente, yo les platicaba de alguien, pero seguramente usted está pensando también en personas así. Tal vez están más cerca de lo que creamos, hermanos. Tal vez aquí hay alguno de ellos. O peor, tal vez somos uno de ellos. Qué triste, pero es la realidad. ¿Cuál es la razón? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos? Bueno, por lo pronto nosotros, porque acabamos de decir, el que se inscribe tiene que sujetarse a las reglas. Una persona que no cultiva su vida cristiana, que no cultiva su vida devocional, que no abre la escritura, ¿qué expectativa puede tener de una carrera fructífera? Mucho menos de un galardón. Eso es en el plano personal. Pero ¿qué tanta responsabilidad tenemos como iglesia? ¿Cuántos de estos corredores han sido reclutados por nosotros, pero que no los hemos responsabilizado de su crecimiento espiritual? No nos vamos ni a autoflagelar ni a autocomplacer. No les voy a decir, no, hemos sido muy descuidados y no les hemos enseñado. Sí se ha predicado y los 2 años y fracción que tiene esta iglesia Sublime Gracia, se han preocupado que desde el púlpito se predique la palabra y se enseñe la verdad. No solamente en discipulados, sobre todo en las predicaciones. Pero tampoco nos vamos a bañar de gloria. Decir, oh, nosotros sí hemos hecho todo bien. Hay que ir haciendo un autoanálisis justo, en la justa medianía. Tal vez se ha predicado, tal vez se ha enseñado, pero no se ha discipulado como debe. Tal vez no se ha extendido la mano lo suficiente para todos aquellos que se han quedado al lado del camino, que han dejado de correr. ¿Dónde están nuestros hermanos que se bautizaron hace 2 años? Veo algunos, pero no están todos. ¿Por qué? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué le diremos al dueño de la mies cuando nos pida cuentas sobre esas vidas? ¿Cuántas almas transformadas ha habido en nuestros cultos? Como decíamos en el capítulo del gozo, ¿cuántas fiestas en el cielo se han hecho por almas transformadas en nuestros cultos? Analicémoslo. Entonces, hermanos, la carrera está próxima a terminar y estas reflexiones nos sirven porque están ahora convertidas en autoevaluaciones. Ese fue todo el alcance de esta clase. No vamos a ir más allá. Sí vamos a hablar cómo resistir en la carrera, no se lo pierdan. Está hermoso el estudio. Gracias a Dios ya me dio oportunidad de prepararlo. Lo vamos a seguir repasando, pero el próximo domingo vamos a hablar específicamente de cómo resistir. Ahorita solamente la identificamos, así se llamó. No sé hasta dónde llegamos de diapositivas. ¿Me quedó alguna pendiente? ¿Qué es? ¿Las conclusiones? Pónmela para acordarme exactamente. Sí, lo vamos a ver la próxima sesión. De todos modos, pudiéramos ir viendo las citas, si alcanzamos, me quedan 5 minutos.
Jesús lo vamos a ver la próxima semana con más amplitud, pero así nada más como introducción. Una vez más, como lo hemos visto en los 12 capítulos de este discipulado, el mejor ejemplo lo tenemos en la vida de Jesús. Por eso el discipulado se llama como Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir, no hay otro. ¿Sí? Por mucho que me ponga usted de ejemplo a los que quiera, corredores, atletas, el mejor ejemplo es la vida de Jesús. Él resistió hasta el final y como vimos en las últimas sesiones, hasta qué punto fue derramada sobre él la miseria humana, el flagelo de nuestro pecado sobre sus hombros. Él resistió, dice Isaías 53, fue desechado y despreciado por los hombres. Varón de dolores, experimentado en aflicción, despreciado, no lo estimamos. Y sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Aunque lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y resistió, incluso en el último trayecto que fue el más difícil. ¿Se acuerdan ese periodo que hemos delimitado de Getsemaní a la cruz? Esa ruta, cuando más agonía y más dolor sufrió el Señor, resistió. A pesar de que tuvo oportunidad de llamar legiones de ángeles para que lo libraran, Él resistió por nuestro bien. Filipenses también lo menciona. Haya pues en vosotros, se lo saben de memoria, este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró, no estimó ser igual a Dios para algo a que aferrarse, sino que se despojó de su grandeza, de su poder, de su soberanía. ¿Para qué? Para tomar una forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y sufrir una muerte de cruz. No cualquier tipo de muerte, muerte de cruz hasta la muerte de cruz. Exactamente es el sacrificio que él tuvo que soportar. Segunda de Corintios lo vuelve a mencionar Pablo en capítulo 5. Al que no conoció pecado, sin ninguna necesidad, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios delante de Él. En ese contexto es que vamos a estar estudiando Hebreos 12 la próxima semana, que como ya lo vimos, sí habla de la carrera, pero tiene tantas hermosas enseñanzas, unas partículas, que cada palabra nos va a traer una enseñanza hermosa en el próximo estudio, de cómo resistir en la carrera. Por el gozo que Jesús sentía de la gloria de su Padre, es que soportó el trayecto final de la carrera. Entonces, hermanos, terminamos hoy con las conclusiones, diciendo, ahí está. Hay momentos en la vida del creyente en que las fuerzas caen. Yo sé que muchos de nosotros, como dice el corito, andamos cansados del camino y sedientos de ti, ¿verdad? Y sí nos gusta mucho ese, pero a veces no lo reflexionamos. Efectivamente, a veces hay desánimo. El mismo domingo, el mismo día del Señor, venimos a veces tristes, cabizbajos. Sabemos que aquí vamos a ser confortados y consolados por el Señor, pero eso no nos quita nuestra naturaleza humana. El ser humano se quiebra, se quebranta. Y sabemos que en esas fuerzas que decaen es donde el Señor magnifica su gracia. En mi debilidad, decía Pablo, cuando soy débil, entonces tú eres fuerte. El Señor es el que nos da la fortaleza. A veces falta el ánimo, pero siempre hay alguien dispuesto a alentarnos. Por eso, hermanos, tenemos que ser la iglesia que estamos llamados a ser. ¿Sí? Alentados los unos a los otros, dice la Escritura. No se dejen caer. Hay corredores a nuestro lado que ya van, que parecen. En la imagen del inicio me la vuelves a poner. Ese corredor no le importó que no fuera a ganar. Dejó su meta, su propia aspiración, y se detuvo a ayudar al que ya no podía más. Y hemos visto ejemplos, por eso les digo, en las Olimpiadas se dan unos casos así dramáticos y bien sacudidores, que no le hace que no gane, pero yo ayudo a mi compañero a que termine su carrera. ¿Sí? Aquí, para eso somos iglesia. Ese es uno de nuestros llamados. Alentar a los corredores que nosotros vemos a nuestro alrededor, que han dejado de correr. Simple y sencillamente se les acabó la fuerza. Y aparte, el aliento principal viene de nuestro Dios. Él está dispuesto siempre a sostenernos y sabemos que esta carrera, que aunque sí hay partes que dependen de nosotros, depende principalmente de Él. Por su fidelidad, por sus misericordias, no hemos sido consumidos. El ejemplo de Jesús, segunda y última conclusión, que como vamos a ver la próxima semana,
es siempre nuestro ideal a seguir, el mejor ejemplo que podemos adquirir. Él es la muestra viva de cómo podemos cobrar ánimo para perseverar hasta el final de la carrera. La invitación es a que resistamos fijando la mirada en Él y animándonos unos a otros a hacer lo mismo. Y para terminar, vamos a leer juntos 1 Tesalonicenses 5, del 11 al 25. Esta es nuestra conclusión. Qué mejor que sea la Biblia la que nos la dé, pero también es nuestra tarea. Cada vez que hay un punto, hay una tarea. Yo no sé qué tan dispuestos estemos a cumplirla, a seguirla, pero recordemos que hay una evaluación que se nos está haciendo constantemente. Esta carrera no es automática. Cada vez que llegue usted a un punto, piense que es un aspecto que el Señor nos va a evaluar. Vamos a leerla de esta versión, de la de pantalla, porque aunque ustedes tengan Reina Valera, tiene algunas palabras diferentes. Vamos a leerla en Nueva Biblia de las Américas y con esto terminamos, hermanos. Les espero la próxima semana desde las 10:30. No se la pierdan, la lección está muy, muy bonita. Vamos a leer y así terminamos. Por tanto, confórtense los unos a los otros, edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Todo está dicho. Como siempre, gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.